La transacción tributaria tiene diferentes aristas, ¿no? Es parte de los medios alternativos de solución de conflictos. No es una invención que no somos tampoco el país pionero en este tema. Viene de otras jurisdicciones que ya de avanzada, donde el derecho tributario realmente está bastante desarrollado. Jurisdicciones como Brasil, como México, como Venezuela, ya tienen incorporado en su normativa desde hace años la transacción y el arbitraje tributario. La transacción tributaria como tal se basa en la autonomía y la voluntad de las partes, o sea, en que existe consentimiento por ambas partes para llegar a un acuerdo o una conciliación. Por tanto, en este caso nosotros tenemos que ver que antes de la reforma tributaria era de conocimiento público, de conocimiento general para todos los tributaristas, que la materia tributaria, se decía, es indisponible. Los tributos son indisponibles. Los tributos no se pueden transar, no se pueden negociar, no se pueden discutir. Una vez que la autoridad tributaria determina un impuesto, ese impuesto solamente puede ser discutido con la misma autoridad o con una autoridad judicial, y ahí termina el tema. Realmente era un proceso bastante unilateral, donde el contribuyente lo que tenía que hacer era defenderse, no participar. Entonces, la transacción como tal tenía que incorporarse en el ordenamiento jurídico de una forma paulatina y también integral, ¿no? Tenía que dotarse la administración de las facultades para poder transigir, y tenía que existir la transacción dentro también de la normativa para que exista como tal, ¿no? Entonces, la transacción como tal es un medio de extinción de las obligaciones. Esa es la transacción, es una forma de extinguir obligaciones. Es por eso que se incorpora dentro de la forma de extinción de obligaciones tributarias también. Está el pago, y está la compensación, y está también la transacción. Y se dota a la administración tributaria de la facultad de transigir. Así como tiene la facultad determinadora y la facultad sancionadora o recaudadora, se dota a la administración tributaria de la facultad de transigir para que pueda, por sí misma, comparecer y entablar conversaciones o entablar conciliaciones con los sujetos pasivos o con los contribuyentes respecto de situaciones específicas que tienen que estar debidamente normadas. Los tributos, cuando son indisponibles o son intransigibles, es porque no existe una normativa interna que pueda regular este aspecto. En este caso, lo que se hace en esta norma es regular y crear la transacción para que pueda existir dentro del Ecuador. Ahora, ¿qué es lo que establece el Código Tributario? Establece que la transacción tiene dos modalidades. Tiene una modalidad extraprocesal y una modalidad intraprocesal. Esta modalidad extraprocesal es una modalidad que se maneja dentro de la esfera administrativa, por así decirlo. La modalidad extraprocesal tiene relación con los procesos de determinación y con los reclamos administrativos, hasta con la obligación en firme que no ha sido impugnada en tribunales. Cuando nos encontramos en un proceso de determinación o nos encontramos en un reclamo administrativo, los contribuyentes necesitan a veces llegar a conciliaciones con la autoridad tributaria para culminar estos procesos, y a veces la autoridad tributaria necesita también culminar los procesos porque necesita recaudar. Un proceso judicial actualmente no demora menos de 3 a 4 años en culminar completamente. Estamos hablando de primera instancia, luego vamos a casación, tal vez Corte Constitucional, y esto es una demora también en la recaudación para el servicio de rentas internas. Entonces, la transacción funciona a doble vía y funciona con la participación de ambas partes. Ambas partes deben querer llegar a un acuerdo y que debe funcionar para los dos para que pueda surtir efecto una transacción, ¿no? En este caso, entonces, la transacción extraprocesal, estamos hablando del momento de la determinación, y lo que dice la norma es se podrá transar, por así decirlo, sobre las obligaciones tributarias que se encuentren en procesos de determinación, reclamos. Estamos hablando de la conformación de la obligación tributaria, y también cuando estamos hablando de formas de pago, o sea, levantamiento de medidas cautelares, facilidades de pago, y hechos que pueden ser un poco indeterminados, ¿no? Cuando hablamos de hechos un poco indeterminados, estamos hablando de situaciones
en las que el Servicio de Rentas Internas como autoridad no tiene todos los datos específicos o de los hechos fácticos que le permitan cuantificar correctamente los impuestos que debe determinar, y tampoco tiene los suficientes elementos para irse hacia una determinación presuntiva. Y existen suficientes evidencias que el contribuyente puede aportar para poder llegar a un consenso respecto de una determinación de una base imponible. Sobre este tema, sí es importante que podamos definir el tema de aspectos de valoración incierta y que sí han existido, sí existen dentro de la etapa de determinación, etapas de reclamos administrativos, cuando los funcionarios no saben cómo glosar un acto y terminan aplicando un promedio ponderado, por ejemplo, porque no saben cómo sacar una glosa. Cuando uno aplica un promedio ponderado, está aplicando hechos que no van a llevar a una realidad. Yo puedo aceptar que exista algún tipo de situación que me pueda llevar a conciliar sobre algo que me permita un resultado un poco más cercano o un poco más acorde, sobre todo si como autoridad tributaria el contribuyente va a estar de acuerdo en pagarme inmediatamente la glosa si hago cierta concesión. No hablo de disculpar completamente la obligación, sino de hacer ciertas concesiones respecto de la cuantía o de considerar ciertos elementos en la determinación del tributo que puede que disminuyan la base imponible, pero que me genere una recaudación inmediata. Por tanto, de eso se trata la transacción, y de eso es lo que es la innovación que se tiene el Código Tributario actualmente. No solo lo vemos en esta parte y en la parte de transacción extraprocesal, como les comentaba, en instancia administrativa, y también aplica a obligaciones en firme, que aquí ya no vamos a hablar de cómo se constituyó la obligación tributaria, sino solamente cómo la voy a pagar. Si me van a disculpar intereses, o me pueden calcular distintos los intereses, o los recargos, o cómo puedo pagar, me pueden dar más plazo, me pueden dar más facilidades. En estos casos se tienen que ir a un centro de mediación, con un mediador calificado, que seguramente muchos asesores, abogados, a un momento de eso comenzarán a calificar como mediadores tributarios, y será en ese centro de mediación que se define si hay o no hay acuerdo. Si hay un acuerdo, se firmará un acta transaccional donde se generará el acuerdo firmado con el delegado de la máxima autoridad del Servicio de Rentas Internas, y este acta de acuerdo se convierte en un título de crédito, un título ejecutivo, que deberá cumplirse el día siguiente que firmado. Si se incumple, podrá ejecutarse, de hecho, hasta de forma coactiva, los acuerdos alcanzados en este documento. Así es la transacción extraprocesal. Si nos vamos a la transacción intraprocesal, es la transacción que se realiza dentro de un proceso judicial. Cuando ya nos encontramos en un proceso en que ya hemos impugnado los actos administrativos, las obligaciones tributarias, lo que pasa en la transacción interprocesal es que siempre vamos a tener dentro de un juicio una audiencia preliminar, una audiencia única, donde en otro tipo de procedimientos se lleva a la conciliación. Si vamos a un proceso civil o un proceso ordinario, en una primera etapa de la audiencia preliminar nos van a llevar a la conciliación. Esto no pasa en las audiencias tributarias porque se mantenía rígidamente el tema de que los tributos son indisponibles, entonces como es materia indisponible no vamos a conciliar. Esto por eso es que la Ley de Desarrollo Económico reforma también el COGEP, o sea, el Código Orgánico de Procesos, para poder conciliar también dentro de la audiencia preliminar y por tanto remitir, o sea, que el juez pueda aplicar las normas del Código Orgánico General de Procesos y remitir esto a una conciliación, ¿no? Definir esto vía conciliación. Si esto no llega a ser a un buen punto, simplemente se siguen aplicando las reglas de procedimiento y se regresa a seguir litigando. Ese es el espíritu de este mecanismo de solución de conflictos. Es un mecanismo voluntario, es un mecanismo amigable y no es impositivo para ninguna de las partes. En este caso, prácticamente eso es lo que les podría comentar de la transacción, para finalmente culminar con que una disposición transitoria de la Ley de Desarrollo Económico establece que una vez que está en marcha, está promulgada y está publicada la ley, quienes se deseen acoger a la transacción y tengan reclamos o juicios en marcha actualmente en contra del Servicio de Rentas Internas, tienen 2 meses para que se acojan a la remisión del 100% de intereses y recargos
respecto de las obligaciones que quieran transigir. Tienen que obviamente hacer un pago del 25% del capital, independientemente de si ustedes vayan a quedar un acuerdo no con la autoridad tributaria, ustedes prácticamente tienen que consignar el 25% de la obligación de transacción, sabiendo que si ustedes llegan a un acuerdo, les van a perdonar o les van a condonar el 100% de intereses y recargos. Si lo hacen dentro de los 3 meses, será el 75% de remisión, y si lo hacen entre los 3 meses a los 6 meses, será el 50% de remisión.